los riñones son los órganos que se encargan de la excreción de desechos a través de la orina. En México, casi el 10% de la población tienen algún problema renal. De eso hablaremos hoy en Mundo Salud. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juana Ramírez y les agradezco mucho por acompañarme cada miércoles en Mundo Salud. Y hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de los riñones y de una enfermedad que los afecta gravemente, que es la insuficiencia renal. Y para platicar de eso, en nuestra sección Sala de Espera, en donde platicamos con los pacientes, tengo el gusto hoy de hablar con Gustavo Martiniano, quien es paciente de insuficiencia renal. Gustavo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por venir a Mundo Salud. Muy buenos días, gracias por la invitación. Estamos aquí con lo que es la insuficiencia renal, con un proceso ya de 9 años de enfermedad. A ver, Gustavo, un poco para ponernos en contexto. Eres un hombre muy joven, tienes 38 años, eres abogado y te diagnosticaron insuficiencia renal crónica ¿hace cuánto tiempo? Hace 9 años. 9 años, o sea, tenías, todavía no llegabas a los 30, eras un hombre de 29 años 29. A quien los médicos le dijeron que tenías insuficiencia renal. ¿Cómo llegaste a este diagnóstico? ¿Cuáles eran los síntomas que tenías? Empecé con dolor, se me empezó a hinchar lo que son las piernas, los pies, y pues fue eso lo que me llevó a yo a hacerme estudios, y ahí fue cuando me diagnosticaron que mi creatinina estaba elevada y que tenía el daño renal. Ok, entonces, ¿tenías inflamación en los pies, en las piernas? Uh-huh. ¿Qué te dolía? Los músculos, las articulaciones. Tenías dolor de músculos y articulaciones y empezaste a ir al médico y después de exámenes y de encontrar tu creatinina elevada, uh-huh, te dijeron tienes insuficiencia renal crónica. Tengo insuficiencia renal crónica. Así. ¿Cómo fue ese momento para ti? Pues devastador, porque uno tiene sueños que se propone uno, pero pues bueno, ya cuando uno lo diagnostican, pues es otro cambio, pues tiene uno que ver su mejoría, tiene que empezarse a tratar. Y entonces te explicaron que la insuficiencia renal era la incapacidad de tus riñones para sacar de tu cuerpo los desechos de la sangre a través de la orina, y que ibas a necesitar ¿qué a partir de ese momento? Pues un tratamiento que se llama hemodiálisis. Uh-huh. Desde el primer momento me hemodializaron a mí. Empecé a tener 3 sesiones a la semana con una duración de 3 horas. Contémosle a la gente, Gustavo, ¿en qué consiste un tratamiento por hemodiálisis? ¿Qué tienes que hacer? Un día de estos que son 3 días por semana, ¿no? Sí. ¿Cómo empieza tu día que tienes que ir a la sala de hemodiálisis? Pues nos organizamos porque tenemos un trabajo, pues, entonces de ahí nos conlleva al desayuno, una buena preparación mental, porque pues sabemos a lo que vamos, porque hay veces que entramos pero ya no salimos por lo mismo del tratamiento. Pues es psicológicamente prepararse uno, porque son 3 horas de tratamiento. Ok, entonces desayunas en la mañana, te vas al hospital, ¿no? Porque estas sesiones de hemodiálisis se hacen en una sala de hemodiálisis dentro de un hospital. ¿En qué hospital te atiendes? Me estoy atendiendo en el Hospital General de Tenancingo, Estado de México. Hospital General de Tenancingo, en el Estado de México, y además fuiste el primer paciente de esa sala de hemodiálisis. Así es. Y entonces llegas a la sala y ¿qué pasa? ¿Qué te hacen? Pues llegamos, ahorita nos sanitizan,
nos ponemos lo que es una bata, estamos en espera, nos van llamando para nuestro turno, pues. Y pues ya llegamos, nos recostamos en lo que es el camastro, al lado de nuestra máquina. Nos empiezan a sanitizar lo que son, bueno, yo que traigo fístula. Y posterior pues ya nos conectan, son 2 ductos, uno de entrada, uno de salida, y se va hacia la máquina lo que es nuestra sangre para purificar lo que son, sacar todas las toxinas. Y nuevamente ahora sí que va de regreso a nuestro cuerpo, pero ya limpia nuestra sangre. Exacto, entonces te conectan a los pacientes con insuficiencia renal crónica, los conectan a una máquina de hemodiálisis, que va a limpiar la sangre de su cuerpo y regresarla también, ¿no? Sí, es un sustituto renal. Es un sustituto renal. Ajá. ¿Qué más estás haciendo actualmente en tu tratamiento? Pues... ¿Tienes que tomar medicamentos? Sí, llevo lo que es un tratamiento, llevo un medicamento que me recetó el nefrólogo para controlar mis niveles, lo que es el fósforo, el potasio y el hierro. Entonces, bueno, pues ya llevamos, gracias a Dios, 8 meses con el tratamiento, del cual sí se ha visto mejoría y pues con ganas de seguir adelante. Tú sabes que vivir 9 años con hemodiálisis te ponen en un porcentaje muy pequeñito de los pacientes que lamentablemente pierden la vida mucho más rápido. Sí, claro. ¿A qué crees que se debe, Gustavo? Pues a que no llevan un control, a que a lo mejor la gente pues sabe que está enferma y se deja, pues, y la verdad pues yo tengo motivos por los cuales tenga que día con día echarle más ganas, y eso es lo que me ha dejado, yo creo que el proceso de los 9 años. Tienes un ancla que es tu familia, tu hijo y tu esposa, y actualmente Gustavo está en lista de espera para un trasplante de riñón, así que le deseamos que este trasplante llegue pronto, que sea exitoso y que por supuesto te recuperes, y te felicito por toda tu fortaleza, Gustavo. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Al contrario, gracias a ustedes por hacerme la invitación, y pues igual. Que todo salga muy bien. Que todo salga muy bien. Apoyo. Vamos a seguir hablando de la salud de nuestros riñones después de un corte. En estos tiempos, contar con un producto que nos brinde una buena protección contra virus y bacterias es importante. SQ2 Skin Care es una espuma antiséptica que crea en tus manos una capa de protección durante 4 horas. La espuma de SQ2 Skin Care no irrita tu piel, gracias a que está libre de colorantes, fragancias y alcohol. Y para seguir platicando de la salud renal, nos acompaña el doctor Antonio Méndez Durán. Doctor, bienvenido a Mundo Salud. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Déjenme contarles con quién estamos platicando. El doctor Méndez es nefrólogo del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y es especialista en hipertensión arterial de la Universidad de Coruña en España. Actualmente es coordinador de los programas médicos a nivel central del IMSS y algo muy interesante, es autor de un par de libros muy importantes, Nefrología para enfermeros y La introducción al enfermo renal, que hoy hacen parte de los libros de texto en la formación de médicos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que muchas gracias, doctor, de verdad, por acompañarnos. Y para entrar en materia, ¿qué hacen los riñones? Los riñones son unos órganos magníficos que muchas veces no les damos la verdadera importancia porque pensamos que solamente producen la orina. Y quiero destacar rápidamente algunas de sus funciones. Los riñones se encargan de mantener nuestra presión arterial. Todos los pacientes con hipertensión arterial que conocemos, por lo menos un 95% tiene su origen en los riñones.
Qué interesante. Wow. Los riñones son los órganos que se encargan de mandar la señal para producir la sangre que poseemos. Una señal que va a ir dirigida a los huesos para que produzcan los glóbulos rojos. Los riñones son los órganos también que se encargan de enviar una señal que permite que nuestros huesos estén sanos. Es decir, participan de un proceso de remodelación de los huesos. Wow. O sea que los riñones son como una central de datos que nos envía información para muchísimas cosas. Para muchas cosas. Entonces, a todas estas funciones les llamamos funciones endocrinas y metabólicas. Para diferenciarlas de las más comunes, de las que más conocemos, que son las funciones exócrinas o las funciones excretoras, que eliminamos la orina, el agua, pero no solamente el agua, sino aquellas toxinas que derivan de nuestro metabolismo. Estos son la urea, la creatinina, el fósforo, el ácido úrico, el potasio y muchas otras sustancias que de acumularse en nuestro organismo son deletéreas. Doctor Méndez, en el primer bloque hablábamos con un paciente bastante particular con insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son los primeros síntomas? ¿Cuáles tendrían que ser los síntomas de alerta que nos avisen que algo está pasando con nuestros riñones y nos atendamos oportunamente? En la población adulta, las causas son diferentes de la población pediátrica. Vamos a manejar dos grandes grupos. Los pacientes que tienen diabetes mellitus ocupan más del 50% de las causas de insuficiencia renal, un padecimiento que con mucha menor frecuencia se observa en los pacientes pediátricos. La segunda causa en los adultos es la hipertensión arterial y la tercera causa son las enfermedades propiamente que afectan a los riñones, que se llaman glomerulonefritis o glomerulopatías. A diferencia de la población pediátrica, ahí lo que encontramos son trastornos, malformaciones de nacimiento o trastornos genéticos que se manifiestan desde el mismo momento del nacimiento o en edades desafortunadamente muy tempranas de la vida. Algunas otras conducen a la muerte. Cualquiera que sea la causa, los principales datos que vamos a obtener son pérdida de proteínas en la orina. Es muy importante entonces determinar albúmina en la orina. Y eso es haciéndose estudios. Un estudio específico de la orina, desde un examen general de orina, puede ser útil, no es el específico, pero si nosotros solicitamos medición de albúmina en la orina específicamente, es un dato muy importante. Medir la tasa de filtrado glomerular. Eso significa conocer el porcentaje de funcionamiento del riñón. El paciente que tiene anemia sin causa aparente, tendremos que ir a descartar que no tenga un daño renal establecido. O aquella persona que desarrolla hipertensión arterial sin motivo aparente, pensemos en que el riñón está enfermo. Doctor, y cuando se diagnostica insuficiencia renal, ¿cuál es el tratamiento? Nos contaba Gustavo en el primer bloque que él estaba en hemodiálisis 3 veces por semana y la tasa de sobrevida lamentablemente es muy baja, ¿no?, para pacientes después del diagnóstico, y él ya lleva 9 años sobreviviendo con la enfermedad. ¿En qué consiste el tratamiento, doctor? El tratamiento de un enfermo renal crónico diremos que son 3 piedras angulares. La dieta, que va a ser una dieta específica para un enfermo renal crónico, a lo cual se le suma si este paciente tiene diabetes mellitus, tiene hipertensión arterial, tiene sobrepeso, tiene un trastorno metabólico, requerimos la intervención de un nutriólogo renal, un nutriólogo especializado en estas enfermedades. La segunda piedra angular es la terapéutica, y es aquí donde entra en juego la gran diferencia en la calidad de vida que tienen nuestros pacientes y en la supervivencia. Me explico. Habrá
instituciones que tienen medicamentos básicos y habrá instituciones que no cuentan con fármacos especializados y al carecer de ellos estamos restando esa oportunidad de mejora en la calidad y en la supervivencia. Justo nos comentaba Gustavo que estaba recibiendo un tratamiento farmacológico para nivelar sus niveles de fósforo en el cuerpo y que estos últimos 8 meses con el tratamiento se había sentido mucho mejor. Definitivamente existen fármacos especializados para el manejo de un trastorno que acompaña a los enfermos renales llamado hiperparatiroidismo. Así como existen otras moléculas para otros procesos específicos. Y definitivamente la tercer piedra angular del tratamiento es la terapia dialítica, que en México pues contamos con la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal. Doctor, casi para cerrar, porque podríamos platicar mucho tiempo con usted, ¿cómo cuidamos nuestros riñones? Para cerrar, toda la gente que nos está escuchando, ¿qué tiene que hacer para cuidar sus riñones? Bueno, diré algunas recomendaciones básicas es evitar que nos convirtamos en pacientes con diabetes, evitar desarrollar hipertensión arterial, promover hábitos de vida saludables, esto es, no fumar, no beber bebidas alcohólicas, disminuir el consumo de proteínas de origen animal en nuestra dieta, no autoprescribirse. La población mexicana en general toma demasiados analgésicos antiinflamatorios, los cuales deben ustedes de conocer que dañan el riñón. Tomar agua, más de 600 mililitros al día, no sobrepasar 3 litros al día. Los dos extremos perjudican nuestros riñones. Y si yo soy una persona que tengo factores de riesgo, porque ya tengo diabetes, porque ya tengo hipertensión arterial, hagamos un chequeo. Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Mundo Salud. Ya platicaremos nuevamente de cómo cuidar nuestros riñones y cómo detectar enfermedades del riñón. Vamos a un corte y regresamos con un invitado muy especial en Mundo Salud. Con Pocket líquido sanitizante, elimina el 99.99% de las bacterias que se encuentran en nuestras manos y superficies. Sus usos pueden ser variados. Lo puedes rociar directamente en tus manos o aplicar en cualquier superficie con la ayuda de un trapo. También podrás utilizarlo en los tapetes sanitizantes disolviendo 25 mililitros de Pocket en 250 mililitros de agua. Ordena el tuyo a través de Mi Shop. Y en Business Health nos acompaña el ingeniero Carlos Domínguez, actual CEO de la compañía Synthon. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Juana, por invitarme a tu programa. Hasta que logré tenerte aquí, en medio de tu agenda. Muchas gracias de la invitación. Carlos, tienes más de 20 años trabajando en la industria farmacéutica y has visto de todo. Has trabajado en la industria de innovación, en la industria de genéricos. Estamos en un momento coyuntural muy interesante de la industria. ¿Tú cómo ves este momento? Lo veo como una oportunidad muy importante. A lo largo de los últimos, sin mentir, 50 años, el tema de salud no había tenido tanta atención por parte de nuestras autoridades. Hoy, sin duda, esta situación de la pandemia ha traído consigo que el día a día en las conversaciones de todos los mexicanos, en las oficinas, en los trabajos, se hable de salud. Y creo que nosotros, como industria farmacéutica, estamos en un momento coyuntural muy importante. ¿Y cómo ves la industria? ¿Cómo viene respondiendo a todos los cambios en materia regulatoria, de adquisiciones? ¿Cómo lo ves? Somos una industria, no importa si estás en la área de genéricos o de innovación, somos una industria de innovación de lanza, de punta de lanza. Creo que nos estamos adaptando de manera muy rápida a todos estos cambios regulatorios, esta manera de comunicar con la nueva normalidad, y creo que la industria farmacéutica siempre ha sido un modelo a seguir por su innovación y por la manera en que nos adaptamos a los cambios. Diriges hoy una compañía farmacéutica que participó dentro del proceso de compras de la UNOPS, que ha tomado mucho tiempo, etcétera. Pero a ver, del lado de un proveedor,
¿Cómo te fue y cómo has vivido tú el proceso de compras de la UNOPS? Sin lugar a dudas es un proceso complicado, tanto para la industria farmacéutica como para las autoridades. Soy un creyente que los cambios siempre van a ser positivos a largo plazo. Adaptarnos a ellos es complicado, ¿no? Es retador, y justamente es cuando tú eres competitivo. Para nosotros en la compañía que yo represento, ha sido un proceso de aprendizaje. También nos vimos favorecidos con algunas de las claves que hoy le vamos a estar surtiendo al gobierno en enfermedades tan diversas como la oncología o la neurología. Así que considero que es un momento importante y que estamos aprendiendo todo en el camino. Carlos, decía al comienzo que tú has trabajado tanto en la industria de innovación como en la industria de los genéricos con compañías muy grandes. ¿Genéricos o medicamentos de patente? Hay una pregunta muy interesante. Uno vive, es la simbiosis, uno vive del otro. ¿Por qué lo digo? La innovación es fundamental. Sin la innovación no podríamos avanzar y enfrentarnos a retos en salud como los que hoy vivimos. Hay un momento que cuando se vence la patente, que en este laboratorio que invirtió para desarrollarla y logró recuperar su inversión, es el momento que se abra a mayor cantidad de pacientes con un acceso de genéricos. Ese ahorro le va a permitir a los sistemas de salud volver a invertir en innovación. Entonces debemos de pensar en un círculo virtuoso y no en uno de competencia. Los innovadores necesitan a los genéricos y los genéricos necesitamos a los innovadores. Soy un creyente de eso. ¿Cómo conectar? Me parece que en medio de todo el caos y del cambio y de el triste desabasto, porque no lo podemos ocultar, también este momento de cambio es un llamado para que la industria farmacéutica se acerque más a los pacientes. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es esta eliminación de los intermediarios y el interés del gobierno de tener un contacto más directo con quienes fabrican los medicamentos que se requieren para la atención de la población? ¿No es una invitación a que la industria esté más cerca de los pacientes? Sí, también creo que eso es adecuado para los pacientes, siempre en un marco regulatorio. Ajá. Sabemos que los pacientes que conviven con la enfermedad, sufren con la enfermedad, son muy susceptibles a información. Uh-huh. Nosotros como industria tenemos que sí llegar a ellos a través de actividades de información principalmente, pero mediante los canales adecuados. Y eso está trabajando la industria y el gobierno, ¿no? Dotarnos de un marco regulatorio en el que podamos convivir con los pacientes de una manera adecuada. Yo creo en eso, pero siempre en un marco controlado, no directamente, porque podremos caer en algunos peligros de comunicación. Has llevado una carrera notable y brillante en la industria y todos los que te conocemos sabemos de tu entrega. ¿Qué te inspira, Carlos? ¿Por qué la industria farmacéutica y ese innegable crecimiento que has tenido en tu carrera? ¿Por qué? ¿Qué te inspira? Los valores, ¿no? Los valores que me inculcaron mis padres. También, ¿no? Lamentablemente mis dos padres fallecieron por enfermedades catastróficas. Hoy en día, cada que yo me levanto, ¿no? Cada que hablo con mi equipo de trabajo, siempre pongo en medio a los pacientes. Porque tú vas a ser paciente alguna vez en tu vida. O ya has sido, además. Ya has sido paciente. Uh-huh. Y siempre vas a buscar que alguien haga su mejor trabajo en beneficio del paciente o de tu propio futuro. Entonces, eso es lo que me motiva y lo que me ha motivado estos 21 años a ser un agente de cambio en la industria. ¿Cuál sería el mensaje de alguien como tú para todos los que hoy trabajamos desde diferentes frentes en el sector salud? En los hospitales, en las compañías farmacéuticas, en las otras compañías de dispositivos. ¿Cuál es el mensaje en las instituciones públicas? ¿No? Porque creo que sí es distinto trabajar en salud que trabajar en otros sectores económicos. Totalmente, porque nuestro trabajo influye directamente en la vida de un ser humano. El no hacer o dejar de hacer va a influir en la vida de un ser humano. Por esa razón, nuestro trabajo es completamente diferente. ¿Qué tendríamos que hacer desde mi perspectiva? Mejorar nuestra comunicación, centrarnos en un objetivo común. Creo que si todos vamos por un objetivo común, que es el beneficio de los pacientes, todos podemos salir beneficiados. Ese para mí sería el reto que tenemos que buscar todos los que trabajamos en este sector. ¿También estamos reescribiendo la relación entre la industria y los médicos? También creo que hoy es un momento en el que los médicos tienen una interacción mucho más fuerte en la promoción de los tratamientos que damos hacia los pacientes. ¿Y cómo tendría que ser esa relación, Carlos, de la industria con los médicos? Ética, ¿no? Transparente. El médico tiene una gran ventaja. Él, a través de sus estudios, puede discernir entre una u otra molécula. Nosotros siempre con la industria es proponerle
con qué cuenta, con qué arsenal terapéutico cuenta, y él tendrá siempre la libertad de decidir lo mejor para el paciente. Esa debe ser la relación primaria de ética con los médicos, entre industria y médicos. Poniendo a los pacientes en el centro. Siempre. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en Mundo Salud. No, al contrario, muchas gracias. Esta es tu casa. Como siempre, muchas gracias, Juana. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Mundo Salud, un programa para hablar de las cosas que hoy nos tienen que interesar a todos. Seguimos en pandemia, así que sigan usando cubrebocas, vacúnense por favor, eviten lugares concurridos y poco ventilados. Sigámonos cuidando. Yo soy Juana Ramírez y me encantó tenerlos hoy en Mundo Salud. Mundo Ejecutivo presentó